Buenas tardes, vamos a empezar esta penúltima sesión. De entrada, dentro de poco pondremos pantalla compartir. El que sí que encuentro yo, a ver, hablante, el hablante no sale, sales tú, Javier, en primera plana. Javier, Xavi, esto vamos a ver. Bueno, vamos a empezar este capítulo cuyo título engaña. Roger lo titula al tercer día, pero lo pone como eslogan, porque el tema no trata de la resurrección, sino qué es lo que él piensa sobre la resurrección, que es muy distinto. Digo esto porque tal vez nos confundamos un momento de entrar en el tema de la resurrección. Entrar en el tema de la resurrección significaría todo un cursillo como ha durado esas 7, 8 o 9 sesiones. Por tanto, el capítulo de hoy, y ahora comparto pantalla. Al titulado al tercer día, en la Biblia el tercer día es como un arquetípico de un acontecimiento importante que va a acaecer. El tercer día está representado en muchísimas ocasiones. Abraham al tercer día, otros aspectos que ahora vienen a la memoria, es decir, es los 3 días de Jonás en el vientre de la ballena, son una forma de indicar que el acontecimiento que va a venir es luminoso, importante. Por tanto, al tercer día resucitó es la expresión de que a la muerte física cruenta de Jesús algo va a pasar. Y al tercer día, que es el acontecimiento importante, resucitó. Por tanto, el tema es cómo ve Roger esta explicación. Por tanto, el libro, recordemos el título una vez más, que hay que memorizarlo. Jesús fue una persona como nosotros. Esta es la pregunta. Y la gran pregunta es, ¿qué significa entonces resucitar? Pregunta que hay que ir iluminando, hay que ir profundizando para poder nosotros mismos tener una respuesta que tenemos en el día de hoy. Y entonces tenemos este dibujo de Cortés, que es, y ese tal vez sea un tema para el año próximo, cómo vivir, cómo sentir esta opción sobre la persona de Jesús. En un mundo postmoderno, tecnocientífico, no podemos tomar las cosas como se han tomado hasta ahora al pie de la letra. Hay que darle un giro y eso es lo que estamos intentando trabajar en coloquios abiertos. Es decir, es abrir un tema que se expone pero que no está cerrado. Y entonces ante este tema, evidentemente, que nos toca reflexionar, pensar, y que realmente son interrogantes nuevos, porque a pesar de la metáfora de la mancha de aceite, que hace años que esto se ha empezado a cuestionar, unos 3 siglos, ahora ha llegado al alcance de todo el mundo. Y entonces hay que especificar y podernos ir respondiendo a las cuestiones que nos presentan. Aquí recuerdo sencillamente las 7 sesiones con los 7 capítulos. Hemos visto 5. Hoy estamos en el 7º capítulo que lo hemos titulado Resurrección
o al tercer día. El título es secundario, pero sí que es importante la temática que nos vamos a encontrar. Entonces, claro, como siempre, si queremos hablar de este tema, hay que ir a las fuentes. Y las fuentes solo tenemos los testimonios en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que conocer el Nuevo Testamento, etc. Y entonces, la lectura del Nuevo Testamento, y esto es otro punto importante, cuando hablamos de la vida de Jesús, hablamos siempre desde la opción que hemos hecho de la resurrección. Por tanto, es una mirada retrospectiva a la vida pública de Jesús, pero desde la resurrección. De aquí la frase que dije el último día, cuando Jesús padeció y murió en la cruz, había ya resucitado. Porque la vida se vive desde un reflejo, desde una luz. Y entonces recordemos que todo eso se ha ido escribiendo, trabajando. La primera generación fue del año 30 al 70, recordando que del 30 al 50 no hay nada escrito, y que se empieza a escribir del 50 al 60 con 7 cartas. Claro, entonces, todo esto nos obliga a reflexionar un poco con la imaginación, no con la fantasía. ¿Qué pasó en estos años? Porque Pablo no escribe la vida de Jesús, sino que contesta a problemas concretos de las comunidades. Por tanto, el ambiente que es tradición oral respira el querigma, respira el mensaje. Y esto hay que tener en cuenta porque con la mentalidad actual, nuestra técnica, es difícil comprender el mensaje transmitido oralmente sin nada escrito. Y las cartas eran dirigidas a la comunidad. La segunda generación, si la primera es de los apóstoles, la segunda es de los discípulos del año 70 al 110. O sea, se busca, ya que no hay los apóstoles, qué autoridad va a haber en esos años. Y entonces nacen, mejor dicho, se escriben, se confecciona, se recolecta las tradiciones orales en 4 comunidades distintas y cada comunidad lo hace a su estilo. Tengamos en cuenta que son 4 comunidades que tienen este texto. Otras comunidades que ignoramos tenían el texto oral. Por tanto, nosotros nos basamos en estos 4 textos, que hay que preguntarnos si en estos 4 textos está la totalidad del reino de Dios, del mensaje, o hay que estar abiertos a la reflexión para ampliar el mensaje de Jesús. Luego viene, y entonces recordar que los 4 evangelios no es ni biografía, ni crónica, ni cronología, sino es un relato que la comunidad revive, que es una teología narrativa, para saborear el mensaje de Jesús, que no es doctrinal, sino que es existencial. Y es otro punto a tener en cuenta. Luego entonces viene la tercera generación, la del 110 al 150. Entonces, ¿en qué apoyarnos? ¿Qué autoridad ante esos relatos diferentes que hay? Entonces se empieza a buscar lo que es más normativo, lo que refleja mejor el mensaje de Jesús, y nace el canon normativo. En los 4 evangelios, como norma, no inspirado, porque también los apócrifos son inspirados, pero con una narración muy lejos de ser una teología narrativa, sino que más bien a veces
juega ahí la fantasía, como el niño Jesús juega con los palomos, o con el niño Jesús, al caer un niño se mata, su padre se enfada, viene el padre de la criatura y el niño resucita. Estos apócrifos, que no son falsos, sino que no aportan el mensaje ni datos nuevos para la vida de Jesús. Y luego viene la cuarta generación, del año 150 al 190, en que se toma como modelo de organización el modelo civil, porque las comunidades empiezan a crecer y hay que empezar a ordenarlo todo. También teniendo en cuenta que en esta cuarta generación empieza a entrar gente pudiente, gente con prestigio y se precisa una ordenación. Por tanto, Emaús, que la tenemos esta foto desde el principio, se me ha ocurrido, preparando la clase, que puede simbolizar la cabeza, el corazón. La cabeza es el hombre, el corazón es la mujer, o viceversa. El corazón es la mujer y el corazón es el hombre y la cabeza la mujer. Estos dos aspectos humanos que tenemos, que hoy día se hablará del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, el masculino y el femenino, el síntesis y el analítico, pero una voz, una sensación profunda interior que le podemos llamar voz, nos hace abrir los ojos para captar de una forma sintiente la realidad con un nuevo horizonte. Esto puede ser una lectura de Emaús que intentaremos el año próximo profundizar. Bueno, al tercer día resucitó. Esta es la imagen que se tiene, un sepulcro. Un sepulcro existió, diremos que no, Lenaes dirá que no, sino que es un símbolo. Y luego Linares también va a criticar lo que en Mataró, como reclamo de la Semana Santa, este Cristo, Jesús resucitado, que afirma el imaginario colectivo de que resucitar es como volver a la vida física, cuando nunca los evangelistas hablan de volver a la vida física, pero al poder esta imagen que en una cultura como la judía es muy válido, en la griega muy cuestionado, en un mundo postmoderno, esta presentación no acaba de cuajar. Y entonces, evidentemente, que la resurrección es una vida perdurable, una profunda y sentida perdurable no significa eterna, sino que es una situación de resurrección, de cambio, sin coordenadas de espacio y tiempo. Tal vez esa sea la imagen, a mi entender, que indica qué significa la resurrección. Pero como he indicado al principio, no vamos a hablar del tema de la resurrección, sino que vamos a hablar qué nos dice Roger Lenaers sobre esta cuestión. Y entonces el capítulo tiene 7 partes. Unas consideraciones, que es extenso. La pregunta que se hace Lenaers, ¿por qué dejar de lado antiquísimas representaciones? El tercer punto será las comunicaciones directas o cortas ante las comunicaciones largas. El cuarto será este ver, este verbo griego ver que Pablo evoca, y con esto tendremos las cortas. La quinta, las historias de las apariciones y el Santo Sepulcro, son las comunicaciones largas. Luego, Roger Lenaers se lanza a un análisis crítico de los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y de Juan. Y acabaremos el 7º punto como
cuál es el verdadero fundamento de nuestra fe en la resurrección. Y en este punto, Lenaers nos va a dejar con una respuesta de sí y no, que confrontaremos el próximo día, que será el martes 30 de mayo. Por tanto, vamos a avanzar. Un poco cansadillo, pero es sacar el tema que Roger Lenaers nos presenta en el libro. Este es el objetivo de esta clase y del cursillo, seguir el libro de Roger Lenaers. Por tanto, consideraciones. Si la muerte, dice Lenaers, es escándalo, que es un signo para los judíos, una absurdidad que es sabiduría para los griegos, evidentemente que la cruz es escándalo y absurdo. Y este escándalo y absurdo nos dice Pedro en Mateo, nos dice que a Jesús no le va a suceder. Por tanto, la problemática es Jesús, un hombre crucificado, y es Dios. ¿Cómo se puede crucificar un Dios? Y entonces el mensaje que se ha dado en toda la época premoderna, recordar los que tenemos una cierta edad, que el pecado mortal era una espina clavada en el corazón de Jesús crucificado. Claro, toda esta terminología o lenguaje hoy día no tiene ningún sentido en un mundo de una sociedad de conocimiento, de cambios tecnológicos. Ahora bien, por tanto, para el moderno no es la muerte, históricamente abuso de poder por estar sacudido. Todo se va en el siglo XXI en el mundo de las creencias. Es decir, ante esto, ¿cómo se presenta la resurrección? Dice Lenaers, ¿cómo hablar de que Jesús ha resucitado? Y entonces hablar de la forma que he indicado anteriormente, Lenaers se dice, es burlar a la razón, un cuerpo revivido. Tengamos en cuenta todo lo que la biología molecular nos está presentando, lo que es la vida biológica. Antiguamente era una persona dormida que descansaba en la muerte. Modernamente vemos que cesa el cerebro, la circulación de la sangre. Por tanto, la resurrección no es aceptable actualmente. Y entonces hay un dilema, nos dice Lenaers. No creo, porque es imposible, y ese es el mensaje central, creer en la resurrección, o sí creo, por tanto, dejo de ser moderno, estoy excluido de la sociedad actual, porque sí creo de la forma que Jesús ha resucitado, revivido, me tengo que excluir de la sociedad. Y entonces dice Lenaers, una tercera posibilidad. ¿Y cuál es? Liberarnos del término resurrección con el disfraz mítico de una cultura premoderna y a ver su significado esencial. Es decir, no confundamos el mapa con el territorio, el lenguaje con la experiencia. Si en la época premoderna agraria mapa y territorio estaban juntos y no se distinguían, o el lenguaje se tomaba al pie de la letra, la lectura literal al pie de la letra, la pregunta que se hace Lenaers es, ¿por qué nos separamos esto? ¿Por qué dejemos de confundir el mapa con el territorio o creer que lo que decimos literalmente o lo que leemos literalmente es la realidad? ¿No será esto un disfraz, un lenguaje que puede cambiarse? Y entonces Lenaers adelanta el sentido. La pregunta es, ¿de qué experiencia se trataba? Y dice Lenaers, una experiencia liberadora. Yo añado, saber y sentir. Es decir, hemos de poder, siguiendo a Lenaers, sacudirnos la pereza de que la experiencia que hablamos no es especulativa, sino que la experiencia que hablamos es sintiente. Es decir, la experiencia profunda
de un nivel de conciencia de que Jesús ha resucitado, que es una vivencia profunda, eso hay que sentirlo, no solamente afirmarlo como un enunciado del credo, sino es la realidad sabida y sentida. Por ello dice Linares, una experiencia liberadora que todo ser humano es objeto de cuidado de una realidad originaria que es vida y comunica vida. Trae todo a la existencia y lo sustenta todo. Eso será el sentido que Linares irá intentando desarrollar para comprender lo que significa la resurrección. Por tanto, si el espíritu humano procede, dice Linares, de esa maravillosa realidad espiritual originaria, más aún, si cada cual es una autoexpresión finita de este misterio infinito, es posible esperar que cada ser humano pueda experimentar algo de él, aunque sea en forma implícita. Es decir, Linares nos sitúa a una experiencia, a un territorio sin mapa. Ahora bien, en la tradición judía se llamaba a esta realidad originaria Yahvé. Algunas personas muy sensibles y receptivas son los profetas. Profeta es aquel que denuncia, no aquel que dice el futuro. Profeta es el que habla la voz de los necesitados, la voz de la profundidad. De ahí surge lentamente la certeza colectiva de que había un vínculo entre Israel y esta santa realidad originaria, vínculo semejante al matrimonio. Por eso la Biblia habla de la alianza como un matrimonio, una relación profunda de amor, de fidelidad, de vida, de fertilidad. La creación lo muestra de mil maneras. Hago un paréntesis. Linares nos está hablando que no hay que confundir el lenguaje con esta realidad originaria y que la Biblia habla o pone un término a esta realidad originaria que es Yahvé. Y en la historia de Israel, hechos históricos que obligan a una nueva reflexión teológica. Por tanto, hechos históricos que reflejan esta realidad originaria en la cultura actual, postmoderna, o técnica, o tecnológica, o de conocimiento continuo, hay que hacer una nueva reflexión teológica. No olvidemos nunca que Roger Linares es jesuita, sacerdote, creyente, opción de Jesús y un gran teólogo, con una reflexión profunda y nueva. Esta es la reflexión de Linares. Y aquí no es cuestionar de cuestionar a Linares, presentamos a Linares. Así pues, tenemos que en el siglo II, antes de la era común, antes de Cristo, la alianza, esta unión, era muy fuerte. Y tan fuerte que Antíoco Epífanes, general de Alejandro, al gobernar el imperio sirio que Judá e Israel pertenecía, quiso tratar a los judíos como a los demás. Quiso ser tolerante. Pero en esta tolerancia desencadenó una fuerte persecución religiosa, porque muchos no estaban de acuerdo. Por tanto, en lugar de ser una bendición, esta tolerancia fue una condenación. Hubo tortura y muerte. Ante este hecho, que esperando ser una bendición, fue una maldición, en lugar de tener una liberación, hubo torturas y muertes, la pregunta teológica es, ¿Yahvé qué pinta? ¿Dónde está la fidelidad de Yahvé que no nos ayuda, sino que nos lleva a la muerte? Este hecho obliga a repensar cómo participarían de la promesa divina los que habían muerto. Fijaos que es a través de la historia del movimiento que nacen preguntas nuevas ante situaciones nuevas cuando se habla siempre de la fidelidad de Yahvé.
Que hay una fidelidad en buen tiempo, todo el mundo lo acepta. Pero ¿qué fidelidad a Yahvé en tiempo de tormenta, en tiempo de borrasca, en tiempo de persecuciones, en tiempo de muerte? Y entonces aquí nos cuenta Lenae, viene el cambio de una imagen cultural. ¿Y cuál es esa imagen? La cultura judía concibe al ser humano como una sola realidad corporal animada. No es ni alma ni cuerpo, como veremos en la griega. Para el judío, cuerpo significa yo. Mis labios significan yo. Mi corazón significa yo. Mi boca significa yo. Es decir, un yo al mismo tiempo espiritual y corporal en este mundo. Por tanto, la corporeidad es una identidad de totalidad. El judío no concibe la vida sin el cuerpo. Es la totalidad, no solo el cuerpo biológico, lo que el cuerpo significa la vida. Por tanto, el muerto debía volver a ser viviente. El yacer como dormido para despertar. Por eso prohibían la incineración. Porque la incineración, entonces el cuerpo no podía volver, la corporeidad. Y vemos que esta idea premoderna de que los justos iban a salir vivos del sepulcro, ideas, ritos de cultura, para los judíos era real para ellos. Pero real no significa que volvieran biológicamente, sino de otra forma. Pero para ellos necesitaban representarlo de una forma física como los evangelios nos lo presentan. Por tanto, en la modernidad no vale la palabra resurrección y habrá que reformularla, que es lo que intenta Lenaer. ¿Qué significa resurrección en un contexto de un paradigma nuevo como es el que tenemos? Y claro, y entonces nos encontramos algo expuesto. Es una labor ardua ante 2000 años de tradiciones, de representaciones, de ideas. No vayamos más lejos. Acabamos de celebrar la Semana Santa, donde se ha acentuado más la parte sádica, masoquista, el Viernes Santo, y aún no tiene el empuje que debe tener el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Entonces, ante esta realidad, el mismo Lenaers me pone un ejemplo de psicología de la Gestalt. Si miramos un cubo o desde arriba o desde abajo, hecha una mirada profunda, es difícil cambiar la mirada. Por tanto, hay una labor profunda. Hay que abandonar el término resurrección, sí y no, como nos dirá Lenaer. Pero la dificultad de nosotros viene a posteriori por la cultura griega y es aún lo que pulula por nuestro ambiente. Para el griego, el ser humano tenía dos realidades distintas: el alma, que es inmortal, y el cuerpo, que es mortal. Dos realidades diferentes. ¿Cómo queda la resurrección? La premodernidad, el alma no vuelve a tomar el cuerpo, porque el cuerpo es corrupción, hay más carga que placer. Por tanto, la resurrección no tiene sentido. El alma está con Dios, sentada a la diestra del Padre. Y el cuerpo no pinta nada. Y entonces, júbilo de la Pascua por tierra, es decir, la exaltación que gracias a la culpa de Adán hubo una resurrección en que el alma se ha salvado. Y entonces, si se salva el alma se salva a través del dolor. Mel Gibson, en la palabra en la película sobre el relato de la pasión, recordar que todo es puro sadismo. De ahí que viene una mirada que es el Viernes Santo. Y esta mirada queda remarcada, remachada por la cuestión del siglo XII y XIII, con las pestes, con la muerte, con una vida que es no demasiado larga. Por tanto, la muerte da la entrada triunfal en la gloria de Dios. Acordaos los grandes sermones de las 7 palabras del Viernes Santo.
Y parecía que todo se acababa el Viernes Santo. Había el sábado que había silencio y la resurrección. Pero la resurrección era biológica. Claro, y entonces, resumiendo y siguiendo a Lenaer, el término resurrección es un callejón sin salida en las dos antropologías. El judío, cuerpo descompuesto, y griego, no perder la visión beatífica. ¿Por qué volver al cuerpo? Uno. Y otro, ¿por qué hay que volver al cuerpo para poder aparecer? Entonces la ilustración abre los ojos críticos de la razón. La modernidad intenta dar una nueva visión y término. ¿Cómo? ¿Qué intento nos dice? Dice Lenaers, rescatemos lo dicho sobre la realidad originaria. O sea, el mensaje que la antropología judía, la corporeidad es la identidad total, o la antropología griega, alma y cuerpo, dos realidades distintas, eso son una expresión, es un mapa, es un lenguaje de una realidad que no tiene palabra. Y Lenaers nos habla, que es lo que he dicho anteriormente, una experiencia liberadora que todo ser humano es objeto de cuidado de una realidad originaria que es vida y comunica vida. Trae todo a la existencia y lo sustenta todo. Por tanto, no es posible captar esa realidad originaria en conceptos. No es una cosa. Lenaers va a fondo, ¿eh? Lo que más se acerca a esta realidad originaria, el mapa que lo indica mejor es amor y vida. Y cita la primera carta de Juan, el capítulo 4, Dios es amor. Pero concepto de Dios y concepto de amor no es la realidad, es la forma de expresarla. En esta confesión de fe de la comunidad creyente se confía totalmente en la experiencia de Dios que Jesús tenía. O sea, no que Dios es Jesús, sino que Jesús es Dios. Jesús, ¿qué experiencia tenía de Dios? Premodernidad, resurrección, posmodernidad, expresión de la realidad originaria. Es decir, en su interioridad más profunda, Jesús vivía a Dios con un amor sin condiciones. Creer en Jesús implica que uno trata de participar en su relación con el misterio de Dios. Por tanto, cuanto más uno se deja guiar por el amor desinteresado, más se vuelve un solo ser con Dios, que es amor y vida. Por tanto, continúa Lenaer, el creyente reconoce en Jesús a una persona que se dedicó enteramente a su prójimo bajo la urgencia del amor original. Y añado, lo que expresan los evangelios no es la biografía, sino cómo la comunidad vivía la entrega de Jesús al prójimo a diferentes niveles. Pero Jesús no hizo una revolución social, ni política, ni económica. Y a ese amor original, Jesús, por ser coherente, que no fue violento, ni fue agresivo, que no fue violento, sino que indicó la verdad, lo selló con su muerte como actitud de vida y llegó a unirse plenamente con el misterio original que es Dios. Esto es lo que nos dice Lenaers. Así pues, esta es la versión que tiene el creyente moderno de la realidad inimaginable de lo que le sucedió a Jesús al morir. Más imaginación no es posible y la facilidad de imaginarlo nos aleja de la realidad original. El mapa nos puede a veces esconder el territorio. Y entonces, Lenaers coge más bien San Juan, dice, el evangelista que nos acerca más es San Juan. Acordaos del versículo, consumatum est, glorificación o la compleción. Jesús experimenta la resurrección en su muerte en la cruz.
yo voy siguiendo a Lenaers, que hay mucho que discutir. Por tanto, Lenaers dice, textos que ayudan a comprender esa transformación de la imagen. El grano de trigo, si no muere, no nace. La gran fuerza que sale de la cruz y atrae. Lo mirarán con mirada de admiración. Juan va profundizando poco a poco, aumentando la dignidad real hasta expresar ecce homo o ecce homo. Pero eso es el mapa. ¿Qué expresa el mapa? Que el mapa es cultural. Por tanto, expresar nosotros en el siglo XXI desde dónde hay que expresarlo, y entonces términos diferentes, y con eso acabamos esta presentación de la consideración. Ni sueños ni despertar. Dios lo ha glorificado. Dios le ha dado un nombre. Jesús vive. Está sentado a la diestra del Padre, es decir, uno con el todo o Dios. Se ha cumplido tras lo pasajero e incompleto de la vida para la vida eterna. Una profundidad sin fin. Una adoración sin tiempo. ¿Cómo se expresa hoy eso? Lenaers dice y expresa, hay que saber acudir a la realidad originaria y expresarla con otro significado. Por eso ahora vendrá la otra parte que dice, hay que abandonar las antiquísimas representaciones y entonces dejar la lectura literal válida aún para el tercer mundo y la jerarquía les va bien, pero no para nosotros. Grupos pequeños con respuestas liberadoras. Y el mismo Lenaers en el libro critica, como hemos dicho alguna vez, el libro de Ratzinger, de Benedicto XVI. Es decir, cuando el teólogo Ratzinger, jefe del discaterio de la doctrina de la fe o de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la antigua Inquisición, publicó un libro sobre Jesús. Y en el prólogo dice, lo presento como teólogo. Es cierto, pero inadecuado que un papa se presente como teólogo con una Biblia, porque detrás de esta vida de Jesús hay la autoridad de un papa. Y entonces se cierra nuestra cultura sin abrir horizontes a la modernidad y posmodernidad. Este es el hándicap del libro de Ratzinger sobre la biografía de Jesús. No tiene en cuenta la posmodernidad. Y entonces, para apoyarnos, dice, vayamos a los testimonios. Testimonios más antiguos, cortitos. El primer testimonio que habla de la resurrección son apariciones que habla Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, del versículo 4 al 8. O sea, apariciones que tenían que tener lugar antes. Y entonces habla de las apariciones a los 500, a los 12, a Cefas y a él mismo. 16 años más tarde, Marcos habla de cómo se van apareciendo eso en la comunidad. En la primera carta a Tesalónica, de paso, se habla de la confesión de fe. Y Pablo, mente judía, habla del cuerpo como la totalidad. Es decir, no se habla directamente de la resurrección, sino que se cita que ha habido la resurrección. No hablan de la resurrección, sino del efecto de la resurrección. Y entonces, Pablo es el que habla, Lenaers no lo cita, hay en la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, creo que es el capítulo 10, es la primera redacción o el primer testimonio de que se entiende por resurrección y es de Pablo. Ahora, Pablo habla del cuerpo glorioso, del cuerpo luminoso, del cuerpo sin costura, es decir, habla de un lenguaje que el pueblo puede imaginarse físicamente este cuerpo, pero sabe que no es físico. Bien, entonces,
iremos saltando algo, en ellos hay la certeza de que Jesús vivía y seguía activo, reforzada por experiencias de renovación y bienestar. Y entonces, ¿cómo se expresa esa experiencia profunda? Lucas habla del corazón de un paralítico, Juan del ciego. Son hechos imposibles históricamente, pero que relatan la fuerza que emanaba de Jesús. Es lo que Roger Lenares comenta. Esas expresiones de esos hechos que no son hechos, sino que son símbolos, aunque pudiera haber una realidad histórica profunda, es para expresar la fuerza que emanaba de Jesús resucitado, porque cuando Jesús actúa en vida, es un Jesús resucitado, no un Jesús físico. Y entonces, en Pablo, es el primer testimonio de su caída, pero alerta, cuando se habla de la caída, eso no lo dice Lenaer, cuando se habla de la caída de Pablo, del caballo, no es histórico, es una pintura de Caravaggio en el siglo XVI que pinta a Pablo cayendo de un caballo. Y este cuadro artístico de Caravaggio es el que siempre se ha puesto cuando se habla de la caída de Pablo. Por tanto, no hay ninguna caída del caballo en los relatos de los hechos. También hay diversos hechos. Por tanto, el ver de Pablo es un ver físico, es un ver no físico, sino un ver de interioridad interna. El ver de Pablo en su caída, nada del glorioso, sino ver interior. Su ojo interno se abría ante una verdad que él sospechaba hacía tiempo hasta llegar al momento. Aquí un paréntesis y reenvío al cuadro de Maús. La pareja, hombre y mujer, probablemente, y Jesús a medio. Es decir, al hablar, al hacer silencio, al sentirse uno profundamente, pone en movimiento en su interior este ojo interior que capta, que ve, que goza, que percibe, que se percata de que hay un nivel más profundo en él mismo. Esta es la resurrección que los evangelios lo ponen en una persona que se ha transformado. Y entonces, visto las cortas, Lenares nos presenta lo que los apócrifos fueron rechazados, porque los apócrifos no hablan sobre, sino que representan la resurrección. Y nadie es testigo de la resurrección. Solamente percibimos y percatamos los efectos de este fenómeno no histórico, metahistórico, que los apóstoles vivieron, que los discípulos vivieron. Y que esta experiencia de Jesús, de este hecho metahistórico que es vivencia, es el ejemplo que Jesús viene a decir, esta experiencia mía profunda la puedes hacer tú. El diálogo de Maús con Jesús y que lo descubre en el momento de compartir en la mesa. Por tanto, cada año, dice él, se repite en el imaginario social. O sea, colectivamente, el imaginario colectivo de la cristiandad cada año machaca y remachaca este aspecto literal. Entonces, hay que profundizar. Para Pablo, dejarse ver a la tumba vacía no es ninguna prueba. Tengamos en cuenta, y avanzo, que la tumba vacía no es un hecho histórico, sino que la tumba vacía es un argumento teológico como apoyo para poder hablar de la resurrección. Si no hay un sepulcro vacío, no hay resurrección. Claro, en nuestra época actual, los que me estáis escuchando, que debe sacudir mucho, difícil verlo como símbolo en el moderno y posmoderno. La tumba es
un lenguaje teológico como punto de partida para explicar la resurrección. No es que la tumba fuera un hecho verídico, porque no sabemos dónde Jesús fue enterrado. Por tanto, en el 1924, la Congregación para la Fe negaba la incineración como costumbre bárbara. ¿Por qué? Porque es negar la resurrección de la carne. Y Lenares dice, confundir el dedo que apunta a la luna con la luna. La incineración es el dedo. La luna es otra. Como al tercer día, como indicado al principio, no es cronología, es un arquetipo de un hecho o un evento que va a venir importante, luminoso. Eso significa al tercer día. Y hay más de 80 citas en el Antiguo Testamento que hablan del tercer día. Todo correcto para una premodernidad. Y aquí tenemos la gran veneración al Santo Sepulcro. Y pongo entre paréntesis revista porque he comprado la última revista del National Geographic que habla exclusivamente del sepulcro. Y entonces la fundación de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro. Por tanto, el sepulcro es símbolo de muerte y ruina. Si el sepulcro es símbolo de muerte y ruina, ¿cómo se precisa para volver a la vida? Y entonces hay un inicio histórico, objetivo, muerte y sepultado, pero que une Marcos con las mujeres y entonces empiezan a haber diálogos después de la resurrección histórica, entre comillas, metahistórica, tomada esta metahistórica como histórica en la mentalidad, empiezan a haber diálogos, empiezan a haber hechos, empiezan a haber conversaciones. Pero todo esto es un lenguaje mítico, no histórico. Es una reflexión teológica de aquel contexto cultural para expresar el gran mensaje de Jesús, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un reino ni social, ni económico, ni político, sino es el cambio profundo que debe hacer el ser humano, no individualmente, sino comunitariamente. Entonces, la premodernidad, también pongo entre paréntesis un artículo contra la oración de plegaria por un jesuita, Pau Vidal, que la transforma en una situación. Salir literalmente con endromerías para que llueva, esto está en un mundo agrario y premoderno. Y entonces vuelve Lenaers, modernidad o posmodernidad. ¿Qué historia, mitología o teología narrativa? Entonces, claro, recuerda Lenaers como Juan, sobre todo, Jesús no se aparece en Marcos. Son jóvenes y mujeres. Jesús, en Mateo sí se aparece, como en Lucas, ¿quién va a correr las piedras? Y en Juan, el encuentro con Magdalena. Fijaos que los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, van evolucionando a partir de la tumba vacía, cómo se va dialogando, montando un diálogo hasta el final, en Juan, que Jesús aparece físicamente hasta la demanda. Tomás, pon los dedos en la llaga. Pero esto es lenguaje teológico, con el lenguaje de aquella época, que la identidad para el judío es la totalidad, la corporeidad, y lo presentan así. Y aquí vamos, por tanto, aferrados a la premodernidad, la historia cada vez más larga. Esto es lo que nos está diciendo Lenaers. El sepulcro vacío, seguido, mito. Entonces, ante todo lo que os he explicado, la pregunta es, ¿qué sentido tiene el relato? Sepulcro vacío, muerte, no retener. Entonces, el mensaje que se saca de este relato es que es Jesús más fuerte que la muerte, pero no biológica. Jesús, al morir,
y había resucitado. Sí, Jesús es más fuerte que la muerte, no que la muerte biológica. Todo esto en el mundo postmoderno nos toca realmente profundizar por poder superar tanto la antropología judía como la antropología griega. Precisamos otra antropología para explicar este hecho profundo que conecta con la realidad originaria. Lo que acaba, la plenitud, glorificación, unión definitiva. Más que resurrección le viene dada no por la cruz, no por la crucifixión, crueldad, dolor, no, sino por la decisión o anuncio de llevar a su pueblo. Es decir, Lenaers insiste en que lo importante no es la crucifixión, sino lo que significa y a dónde nos lleva. Lo importante es lo que a lo largo de la vida de Jesús, la vida pública, su anuncio. Y con la muerte negamos o tapamos o escondemos el anuncio. Y el anuncio de la vida de Jesús es el reino. Y por anunciar este anuncio, no enunciado, anuncio, Jesús fue muerto y crucificado. Por tanto, no nos podemos aferrar a la muerte y crucifixión. Sería pervertir el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús no fue la muerte, fue el reino. Y esto que Jesús habla, que los evangelistas, los 4, hablan del reino de Dios, Pablo habla del reino de Dios con otra terminología, muerte y resurrección. Equivale al reino de Dios. Reino de Dios, transformación. No la muerte y crucifixión para un cambio socioeconómico político, sino para un cambio de la humanidad de su interior. Y habiendo este cambio interior de la humanidad, habrá otro paradigma socioeconómico político. Y hago un paréntesis porque esto no lo dice nada y nos conviene. Cuando los evangelistas y Pablo hablan de la teología del reino de Dios, es en contraposición a la teología del Imperio Romano. Es decir, en las comunidades hay la teología judía de Yahvé, hay la teología del imperio. El Augusto, el emperador, es el Hijo de Dios. Para contrarrestar esto, los apóstoles, Marcos en concreto, utiliza los mismos términos que la teología del imperio. El euangelon, la nueva noticia. Este término es un término que corresponde a la teología del imperio romano. Por tanto, la resurrección que viene después de la muerte, la resurrección es para decir que el reino de Dios, el anuncio, se lleva a cabo para vivir en profundidad la realidad originaria. Es decir, el amor a la humanidad, hombres y mujeres, es la plenitud. Y entonces viene, si sembramos el grano, el abuso del grano de trigo, no cumpliendo su función, no hay plenitud. La plenitud viene por la fe, no por la muerte. Lo mismo pasa con las apariciones. Vuelvo a recalcar porque me encanta el cuadro de Emaús. Encuentro con la Magdalena en Juan, Emaús, la pesca abundante después de la resurrección. Todo eso, estos relatos son creaciones inspiradas e inspiradoras, sin intención de informar. Fijaos bien lo que nos dice Lenaer. Estas narraciones no informan históricamente, sino que inspiran para la vida. Tanto en Juan cuando habla del pecador y perdón de Dios y pone a juez, es decir, que la resurrección, Dios no es juez. Si se habla mucho del juicio en los 4 evangelios, creo que la única excepción es la carta de los Efesios,
todos hablan del juicio, es para decir que con la resurrección el juicio no tiene lugar. O bien, no hay encargo de bautizar. Sí, ni tampoco instaló a Pedro como pastor. Porque Lenares dice esta frase que la pongo en encarnado. Una vez cruzado el umbral de la muerte de Jesús, se deja de jugar un papel en la historia. Y esto también vale para Jesús. Muerto Jesús, la experiencia de resurrección, nos dice Lenaers, esto tiene un impacto en la historia, pero juega un papel en la historia y hay que tenerlo en cuenta. Todo cuanto se dice no es histórico, pero tiene un papel en la historia. Claro, entonces, el último, por tanto, ¿qué nos enseña? Dice Lenaers, en pocas décadas, diversa es la raíz. Jesús muerto, pero vive. La frase de un psicoanalista, teólogo médico francés, este muerto viviente. Por tanto, el pluralismo, la experiencia metahistórica de la resurrección, que lo sabemos por los que viven la resurrección, es de una pluralidad amplia. No hay un solo criterio ni una sola experiencia. Tantas experiencias, tantas explicaciones. La raíz es la misma, pero las ramas son plurales. Por tanto, nos dan los textos en las apariciones y la forma en que vivían y vivían como escucharon el mensaje de Jesús. La historia de testimonio es esa actividad histórica. En Francia han salido dos libros, uno traducido al castellano, Jesús, muy bueno, y el otro, ¿no? Después de Jesús. La resurrección es todo lo que pasa después de Jesús. Este evento metahistórico, por tanto, histórico en tanto a la repercusión de los que le siguieron, es lo que marca los evangelios. Por tanto, el fundamento, el ver de Pablo, es el fundamento de nosotros ver. Esta experiencia de Pablo, la primera que se narra, es ver con el ojo interior. Evidentemente, el mismo, y me ha chocado mucho que Lenares lo presentaba, habla de Gerd Ludemann, un teólogo psicólogo que aplica que lo que vieron los apóstoles no fueron traumas, ni alucinaciones, ni ilusiones, sino que ante un choque traumático, la negación de Pedro, primero, el fracaso de Jesús, el dolor de la crucifixión, el fracaso total, la negación de Pedro, todo esto forma un trauma psicológico profundo. Pero el trauma profundo no es la base del cristianismo. Lo que es la base del cristianismo de este trauma es que este trauma se convierte no en ilusorio, engañoso, falacia, sino que se convierte en ilusión, en sueño. Por tanto, la tesis de Ludemann es válida, de acuerdo a Lenaers, si toma esta orientación. Y entonces la realidad se impone, se cansan, pero los demás reaccionaron. Por tanto, esta realidad de que Jesús murió se impone, pero cansan, pero no se agotan. Saben reaccionar. ¿Por qué? Porque muertos en cruz, miles de judíos. Porque este judío es distinto por la reacción que tuvieron aquellos que vivieron el fracaso de Jesús como un choque profundo que les abre los ojos para otra realidad. Por tanto, Emaús es la parábola de este proceso. Un extranjero les abre el ver. ¿Qué es abrir el ver siguiendo a Lenares? Toma de conciencia que ese muerto es vivo, ese muerto viviente. Pero esto no es históricamente, biológicamente, sino que nada nos estudia, es metahistóricamente, profundamente, y se precisa
un lenguaje especial, teológico, mitológico, poético, narrativo, no científico, sino vital. Y dice, la chispa no nace ni de, fijaos bien, la chispa no nace ni de cenizas ni de la muerte. Ningún razonamiento se puede comparar con esa experiencia. Por eso decía, ni la ciencia. La experiencia no se puede silogizar, no es fruto de un silogismo, como el amor del hombre a la mujer no es fruto de un silogismo o de un razonamiento, es una opción. Por tanto, Lenaers, jesuita, perteneciente a la Iglesia Católica, dice así: si se acepta que la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesús, tuvo este encuentro y lo manifiesta, ninguna temeridad que ella es intérprete. Por tanto, la interpretación de la Iglesia es la que da el camino a seguir. Por lo tanto, lo que se entiende por resurrección de Jesús es decisivo. Lo que se entienda por resurrección de Jesús es decisivo. Y para responder al título de este libro, Jesús de Nazaret, una persona como nosotros, ¿cuál será la respuesta después de toda esta lectura que hace Linaers hablando de que la resurrección es la realidad, es el lenguaje de la realidad originaria expresada con los relatos de los evangelios e incluso los apócrifos y con las cartas de Pablo? Esos relatos dan una respuesta a una cultura. A nosotros, ¿qué respuesta damos a nuestra cultura? La resurrección. ¿Qué respuesta nos pide a nosotros? Dice, la respuesta sí o no. ¿Cuál? Entonces, el 30 de mayo, intentaremos responder a esta pregunta, que es el blanco, reflexiones que hemos hecho, bombillas que hemos tenido, y el último título es consideraciones finales. Allá habrá una respuesta que cada uno debe hacerse. Por tanto, avanzo, me alargo 5 minutos más, me alargo. Tengamos en cuenta que nos puede ayudar antes del concilio, la muerte. La resurrección venía después de la muerte biológica, primera línea. A partir de la teología del Vaticano, la resurrección es cuando uno opta por la fe. O sea, que la resurrección no acontece después de la muerte biológica, sino que la resurrección acontece con la muerte del ego. Y un paso más, la resurrección acontece cuando uno toma conciencia, el ego, que su profundidad la ha sentido siempre y que está antes de nacer y después de morir. Esto nos puede ayudar en la próxima, esto ya lo dije, este es el tema que hemos hablado y con esto acabo la charla de hoy. 2 bombillas. El propietario es el ego, un ego superficial, incluso reflexivo, y lo siente. Se cree que al apretar el interruptor para encender y apagar la luz, el ego cree que crea la luz. Mientras el ego, al cerrar y abrir el interruptor, cree que crea la luz, que es la energía, tenemos un Dios del Antiguo Testamento. Tenemos un Dios omnipotente, un Dios precioso. Yo lo puedo todo. Pero cuando se percata que el yo, el sí mismo, es la cualidad profunda que también siente, que por tanto, él no es el interruptor, sino que la energía, cuando él abre el interruptor, percibe
percata, se da cuenta, toma conciencia de que la energía le es dada, de propietario pasa a gestor, de ego pasa a yo profundo, o de yo superficial pasa a yo profundo, o de yo pasa a sí mismo. Es decir, cuando el ego tiene esta experiencia metahistórica de Jesús, que la testimonian las apariciones, empezando por Pablo, no por Marcos, perciben con el ver interior que la luz que quieren tener les es dada, se les abre el ojo interior y viven la vida, el reino de Dios y la muerte y resurrección con otra mirada, con otro nivel de profundidad, que entonces hay que decir qué significa la resurrección, y entonces nos esperamos el 30 de mayo, perdón, a las 7 con este capítulo. Visto ahora, tenemos media horita para poder preguntar, pero sobre todo, insisto, he intentado reflejar, aunque me he salido un poco, el texto de Lenaers, que es muy atrevido, arriesgado, pero teológico, es decir, con una profundidad, buscando una explicación nueva a la terminología resurrección. Dicho esto, si hay preguntas que hacer, con sumo gusto las comentaremos y lo dejamos todo grabado porque la experiencia de la otra vez fue muy rica por las intervenciones. Y si no hay nada, pues lo dejamos aquí y nos vemos el 30 de mayo. ¿Preguntas a hacer? Déjense ir tranquilamente, ¿eh? Tal vez haya sonado todo algo muy nuevo en apariencia. Para algunos no. Te doy el esto, ¿eh? No, no hace falta. A ver, dime. Para mí ha sido, En castellano. para mí ha sido muy nuevo, muy duro y muy difícil de acabarlo de captar. Comparto totalmente tu opinión. ¿Por qué razón? Porque a mí me pasó lo mismo hace 50 años, hace 52 años. Es decir, cuando estaba en la clase de teología fundamental con el padre Aleu, cuyo libro conservo, cuando nos explicó la resurrección con una argumentación lógica profunda, como hace Lenaers, al acabar la explicación, señores, hay que dar un salto de confianza. Y me gusta que me hayas comentado esto porque me obliga a mí a revisar la forma en que lo explico. Para mí no es nuevo. Y digo, entre paréntesis, que Lenaers no toca lo último que hay, ¿eh? Yo lo he indicado con el esquema de las 3 resurrecciones. Evidentemente que esto es un cuestionamiento que Lenaers dice en su libro. Esto lo indico y lo hablo para la gente inquieta que busca, para la gente que está bien aposentada en la premodernidad, que no lean el libro. Pero el hecho de que alguien me quiera escuchar a mí, están en la inquietud. Todo esto choca con todos los creencias. Fijaos bien que lo ha dicho Lenaers. 2000 años con este imaginario colectivo. Y aunque racionalmente hayamos hecho esfuerzos, no es suficiente. Podemos cambiar los enunciados, pero el anuncio hay que sentirlo. Hay
hay que, con la escombra, hay que limpiar todo el cajón de la calejera, de la cómoda, para poder ponerlo nuevo. Y ese es el trabajo, que no es fácil. Ah, No es fácil, pero sí que da paz y tranquilidad. Porque te das cuenta que puedes cuestionarte tus enunciados, o sea, te puedes cuestionar, o sea, descubres que el enunciado, el mapa, el lenguaje, no es el territorio, no es la realidad. Ese es el mensaje de Lenares en este capítulo. Por tanto, Lenares no se pronuncia a decir sí o a decir no. Él cuestiona los evangelios válidos para una premodernidad, pero no válido el lenguaje. Por eso él habla de la realidad originaria, cogiéndose a San Juan, Dios es amor, que es un enunciado, para decir, esta realidad originaria nuestra, los creyentes, ¿cómo la expresamos? Y entonces él no acaba de hacer el salto. Por eso dice, si se acepta que la iglesia, etcétera, pero la teología de la iglesia es la que cuestionar. Porque en el cambio de paradigma queda cuestionada toda la cristiandad, toda la cultura de cristiandad. Estamos en un paradigma nuevo construyéndolo. Y de aquí, así como este hecho metahistórico, por tanto contradictorio, que es la raíz y que dio muchas ramas, actualmente esta reflexión está dando muchas ramas. Y entonces podemos percatarnos que la resurrección, mejor dicho, que Jesús no es patrimonio de la cristiandad. Jesús es patrimonio de la humanidad, como lo es Buda, es Mahoma, es etc. Los grandes sabios pertenecen a la humanidad. Un salto muy fuerte que Lenares no lo llegará. Esto yo lo pongo ya en el comentario de nosotros. O sea, después habría que, por tanto, veremos cómo lo enfocamos el año próximo. Todo esto lo hablaremos el último día, cómo podemos continuar o qué hacer, porque las ideas ya van brotando poco a poco al final del curso. Bueno, Sí. tu aportación me ha gustado porque es así. Y me ha gustado mucho que lo hayas dicho. Para mí que es una cosa muy trillada, trabajada, te das cuenta que lo digo con sencillez, pero es un trabajo de años, ¿eh? Es un salto. Y dices, bueno, entonces debo tener en cuenta que la gente esto choca con el inconsciente, no choca con la razón, porque remueve las imágenes o las columnas que nos sustentan. Y cuando nos cuestionamos las columnas que nos sustentan, tiembla todo. El Evangelio, cuando murió Jesús, se rasgó el velo del templo, hubo temblores de tierra, sepulcros se abrieron. Es lo que está pasando. Pero gracias a rasgar el velo, al haber temblores, el sepulcro, pudo salir la luz. En el fondo, a mí lo que me gustaría que me lo dejaran todo tal como antes y estar mucho más tranquilo. Pero eso es opción. Por tanto, porque todo este tinglado nuevo es extraordinariamente difícil, ¿eh? No, por tanto, uno puede quedarse en la premodernidad. Me contaba un compañero mío de un jesuita, gran profesor de filosofía en primera línea, me contaba, y cuando me hablaba de Dios, era lo más clásico que había, lo más crédulo que había. Un gran filósofo con una teología literal.
le chocaba, como un hombre de una gran filosofía, teológicamente al pie de la letra. Ujú. Se puede compaginar. Pero entonces, claro, al diálogo con gente que busca hoy día o en la catequesis, no podemos hacer la catequesis que a mí me hacían en el año 1943, saber el catecismo de memoria. O bien, la catequesis actual, sea amigo de Jesús. ¿Qué significa ser amigo de Jesús? El que se mueve por Galilea. Es muy delicado, ¿eh? Por tanto, es toda una nueva teología o una nueva antropología. Este es el camino que espero, hoy hablando con el organizador, tal vez coloquios abiertos del año próximo sea presentar una nueva antropología siguiendo a Jesús. Sí. Este puede ser un tema para el mensaje cristiano de Jesús, yo lo encuentro tan sencillo, tan claro, y lo hemos complicado tanto y queremos dar tantas explicaciones de todo que no sabemos por dónde vamos. Correcto, totalmente. El anuncio de Jesús, el anuncio cristiano, decimos que es el anuncio cristiano por Cristo, por Jesús, pero es el anuncio humano. Es el anuncio de los grandes sabios, la profundidad del ser humano. Y los sistemas de dominación, sean de la cultura que sean, tapan ese ojo interior. Porque si no lo tapan, cae el sistema de dominación. Por eso he indicado algo. La teología de los evangelios es contraponer la teología del imperio. Lo que pasa es que nosotros no vivimos esta cultura. Los términos que usan son los términos que usaban la teología del imperio. Nosotros ahora tenemos un imperio que no es religioso y que por tanto hay que usar términos de este imperio para poder no sucumbir o no ser esclavos de este imperio. Ahora bien, la institución, y hablamos de Europa y desde Europa, no hablamos de África ni hablamos de Asia, porque si yo hablo de Asia y me cojo los salesianos, me han hecho una ordenación de 24 diáconos. Aquello funciona. Pero en Europa no. En Europa las iglesias están vacías. No hay catequesis. Hay el mundo laico, el mundo técnico. Todo eso, cómo se anuncia y no perder este anuncio profundo de los grandes maestros. Y Jesús es un gran maestro. Y es el que ha dado la pauta a la cultura cristiana durante 20 siglos. ¿Hay que perder este mensaje? No. Pero si no hay que perder ese mensaje, ¿cómo lo expresamos? No vale la premodernidad, que es lo que está diciendo continuamente Elena Ayers. Ese es el trabajo. Y ese es el intento que intentamos hacer de explicar esto a partir de otra antropología. No fácil, sí, sí. Pero hay que continuar trabajando. Seguiremos trabajando. Bien. Más o menos, Alberto, ¿te he respondido? Sí, sí, ya. Es un interrogante abierto. Muy complicado. Sí, sí, pero yo estoy contigo, ¿eh? La vida de Jesús es una vida de sencillez profunda. Porque si nos dejamos llevar por una sana imaginación y leemos los evangelios sin creencias, es la vida de un hombre que va por el campo, dialogando con la gente, abriendo el espíritu ante un sistema religioso que les ahoga, que son el templo, y un sistema sociopolítico económico que les roba, el imperio romano.
habla a esta gente. Son rurales, son del campo, no son urbanitas. Sí, sí. Y todo esto hay que tener en cuenta el contexto de todo esto. Y por bien que hay una cierta paz, hay una gran tensión en el pueblo. Quieren vivir tranquilos, pero no les dejan vivir tranquilos ni los romanos, ni el mundo sacerdotal del templo. Y esos son los dos poderes que un hombre sencillo critica. Y esto es pleno siglo XXI. Sí, Esto es lo que intento cuando hablo y escribo. Estamos en el siglo XXI, que es lo mismo que el siglo I. ¿Qué anuncio, qué mensaje desde la profundidad se puede dar a la humanidad hoy día? Cuando hay un sistema económico, teológico, cuyo Dios es el dinero, que se impone a que el ser humano devenga ser humano completo. Esta es la gran cuestión. Y que hay miles de respuestas, también es cierto. Que hay muchas personas implicadas que no son del mundo religioso, también es cierto. Y esta es la apertura de Pablo. Pablo abrió el mensaje de Jesús a nivel universal, católico. No todo el mundo lo ve así. Por ejemplo, el último libro del padre Castillo, Jesuita sin papeles, nacido en el 1929, su último libro es El declive de la religión y el futuro del evangelio. Título, Daupa. Un libro que vamos a presentar aquí en Mataró el 7 de junio, pero que hay que leerlo, dialogar y cuestionar. Bueno, esto es los que estamos metidos en este mundo de la interioridad. No digo religiosidad ni espiritualidad, sino interioridad. Es el proceso de madurez de la humanidad. Todo eso suena fuerte. una novedad. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Narcís? Sí, sí, Yo quiero hacer un jo comentario. Bueno, una altra pregunta escrient. Abans com que ha sortit allò de la Gestalt, i ells diuen, el Gestalt... Narcís, ¿me puedes en castellano? Porque hay gente Ai, de perdó, Argentina. sí, per Hay això gente de Argentina. por eso me lo había apuntado. Antes de llegar a la psicología Gestalt, que es para avanzados, porque según dicen, llegan más allá de las emociones. Eso lo dicen en teoría, porque ya me gustaría verlo. Pasan directamente a sentir amor, joya, no sé si es júbilo en castellano, y paz. Que esto de hecho son 3 aspectos del estado de unión interna amb l'ésser, o l'ens, o Dios, como quieran llamarlo. Pero creo que antes de llegar aquí, que llegan pocos, me imagino, hay algún sistema para ser consciente de las emociones y poder sentir. No sé si se ha de pasar. Es decir, Una vez. tu pregunta es muy correcta, muy profunda, y entonces hay que tener la valentía de saber autopercibirse, autosentirse. Y cuando hay esta paz y profundidad que se traduce en madurez, porque uno puede tener
la experiencia de paz no es lo mismo a los 5 años, a los 15, a los 25, porque el cuerpo ha cambiado, las emociones, pero este sentir profundo es un sentir que cada uno expresará de la forma que pueda. Pero sí que ese sentir profundo debe ser transformante y transformado. Por eso Lenaers habla, le da una palabra a esta realidad originaria. Todos La somos. muerte del ego que has dicho. La realidad originaria es el término que Lenaers usa en este capítulo. Sí. La profundidad, este punto de partida que él llama realidad originaria, San Juan la traduce con el enunciado Dios es amor. Pero es una traducción, es un enunciado, es un mapa. Pero tú has dicho, cuando hablabas, que es la muerte del ego. Digo, Sí. pregunto. O es ver la luz esta interior de San Pablo. Cuando dice, de hecho, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo, vivo, pero ya no soy yo. O sea, vivo es la profundidad, pero ya no es mi ego. Es cuando el ego, es cuando la bombilla se da cuenta que no es autor de la luz, sino que la luz le es dada. Por tanto, cuando la bombilla dice, la luz no es mía, la bombilla ha muerto, pero continúa dando luz porque sabe que la luz le es dada. Ya, Por estamos tanto, como aquel que dice, o sea, muchos han criticado a Santa Teresa por aquello de vivo sin vivir en mí y tan larga vida. Espero que muero porque no muero. Y la mayoría dice, no sé realmente lo que quería decir. por tanto, siguiendo el Evangelio, estos temas, según la persona que ha comentado antes, estos temas solo son válidos para aquellas personas que los buscan. Por tanto, dice un sabio, no se puede hablar de ese tema con los ignorantes. Y el Evangelio es más fuerte. No se puede dar esta comida a los cerdos. Sí. Y eso hay que tener. Es decir, este tema se puede hablar con la persona que lo vive. Si no, es lo que le va a pasar, lo que le pasó a Pablo, hablando a los griegos. Qué absurdidad de este Dios, o hablando a los judíos, qué escándalo que este Mesías que acabó crucificado. Por tanto, no puedo hablar con los griegos ni puedo hablar con los judíos. Debo hablar a aquellos que tienen mente abierta. Y lo que has dicho que antes de nacer y después de morir, o sea, San Buenaventura, recuerdo que dije, bueno, ¿qué eras tú 100 años atrás? O sea, que no existe. Y él te dice, fue la infinita bondad de Dios la que te creó. Y la seva misericordia, o sea, su misericordia, la que va treure del norte, la que te quitó de la nada. Entonces, quizás, como que has dicho, que el missatge de Jesús, que predicaba el reino de Dios, y a que Jesús es el patrimonio de la humanidad. O sea, de hecho, ¿cómo lo ves esto de San Buenaventura? San Buenaventura usa el lenguaje
de su tiempo para expresar esta realidad originaria. O sea, cada época tiene, y a nosotros nos toca inventar un lenguaje nuevo. Bien, hay otra pregunta, gracias, Narciso. ¿Quién tenía una pregunta en lista? Ajá, dime. Yo no era una pregunta, era un comentario. Resulta que tengo un nieto No te de veo, 4 años. no te veo. No, no me vas a ver porque no estoy en condiciones. Ah, va, de acuerdo, de Este, acuerdo. Te escucho. resulta que tengo un nieto de 4 años que me tiene crucificada. Porque viene, bueno, sí, el Jesucito, muy bien, ¿no? Pero su pregunta permanente es, ¿por qué lo crucificaron? Claro, tiene 4 años. Entonces yo más o menos le voy largando cosas, ¿no? Y ayer yo creo que se me mal ocurrió decirle, bueno, pero no te preocupes porque resucitó. Pero claro, cuando le estaba diciendo eso, digo, ¿cómo le traduzco la resurrección? O sea, ¿te imaginas? Este tema me interesa muchísimo Sí, porque ¿cómo le traduzco a un niño de 4 años? Es difícil. no solo a un niño de 4 años, también, a ver, a mi hijo cuando tenía 8 años, estábamos en una primera comunión y me dijo, ¿qué hace ese señor crucificado aquí? Primera lección catequética. Los 4 primeros siglos, la cruz no se expresó como signo de salvación. Por tanto, estamos diciendo que la cruz catequéticamente en el siglo actual no es un signo adecuado. Sí la cruz, pero no con Jesús. Claro. Por tanto, la cruz sin Jesús se puede explicar que es la lucha que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Nos hemos de crucificar, hemos de sabernos controlar para ser maduros. Es una lectura, te respondo de una forma rápida. Sí. Por tanto, el muchacho que ve Jesús al niño crucificado es anticatequético. Y él está molesto con eso. Y con toda la razón. Está molesto, pero me dice, ¿pero por qué? Y entonces, ¿Pero por qué? Y ¿por entonces, qué? claro, yo más o menos le voy contando cosas, le voy diciendo cosas, ¿no? Pero yo nunca me ha pasado, yo tengo 7 nietos, el primero que me pregunta, y ni mis hijos nunca me lo preguntaron así, No, con 4 años. Yo tengo el nieto de mi esposa, a los 5 años volvió de pasear por el campo y dice, estaba hablando con Dios. Sí, bueno. Sí, Los mayores se rieron y les frenamos. Y dije que con el muchacho que se expresara. Por tanto, el nieto que se exprese y tú le vas dando tus explicaciones para que vaya desmontando esta imagen que no es adecuada. Sí, pero viste, es una gran responsabilidad. Ah, exacto, porque entonces vas a ver como un niño de 4 años hay que escucharlo. Y Fíjate mucho. que otra vez, sí que me pasó con las otras mayores que eran chiquitas. Una vez íbamos con los libros de la liturgia de las horas, ¿no? Y entonces una que tenía, esta debe haber tenido 4 o menos quizá, me dice, ¿qué es esto, Susi? No, le digo, mira, esto es para nosotros. Ay, me dice, pero yo también sé hablar con Dios. Mira, yo le digo, Jesucito, no sé qué, no sé cuánto. Y la otra chiquita, me dice, la otra que era más chiquita, que tenía 2 años, dice, a mí no me dice nada. Por tanto, me estás diciendo cuando empezamos la palabra Jesús, ¿qué está significando en nuestro interior? Y tiene una significación, pero culturalmente hay diversas explicaciones y nosotros debemos ser capaces de dar nuestra explicación, no la ortodoxa o la del catecismo, sino la que nosotros decimos que es lo que te pasa con tu nieto
de 4 años. Le vas dando tu explicación y no la que dice el catecismo. No, Que no- claro, claro, tiene que ser algo que tampoco no lo traumatice, ¿no? No, la gran riqueza es que te cuestiona a ti y te obliga a reflexionar a ti para ver cómo No, por eso este tema me interesa, sí, es apasionante, difícil pero apasionante. te Yo debo, te agradezco mucho. no, te agradezco tu intervención porque es un final magnífico de la lección que, ¿cómo explicamos esto a los niños? Significa que la cruz, la forma clásica, no es válida para la niña pequeña. Porque el anuncio es para adultos. Y entonces, ¿cómo se explica esto a los pequeños? Entonces aquí viene todo una labor catequética. Sí, Gracias, ¿eh? Gracias. gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? La grabación me ha gustado porque nos da a pensar a todos, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un mes para ir pensando, cuestionando y nos vemos el 30 de mayo, que será la última sesión. Dedicaremos una parte de la sesión a comentario crítico, qué se puede hacer, qué se desea, etc. Gracias a todos y hasta la próxima.